Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. Hoy día tenemos una invitada de lujo, una experta en políticas públicas, la abogada, CEO de Capitalismo Consciente, tiene una maestría en leyes de Duke y una maestría en políticas internacionales del International School of Advanced International Studies de John Hopkins. de John Hawkins. Te damos la bienvenida, María Cecilia. Realmente un honor tenerte acá como experta para lucubrar qué podemos hacer con el Perú, sobre todo desde el sector público, que es tu gran tema. Ella tiene una columna todos los lunes en el diario El Comercio. Y si quieren empaparse de todo lo que está detrás de las políticas públicas y de ese tema que nos fascina, que es la reforma del Estado, basta darle una lectura a esa columna de María Cecilia. Bienvenida, María Cecilia. Muchas gracias, Pedro. Muy contenta de poder conversar hoy contigo. Gracias. Bueno, uno de los grandes procesos que hay que emprender en el Perú es el de la reforma del Estado. La pregunta de cajón es un pequeño diagnóstico de cómo está el aparato estatal tanto a nivel nacional y lo que ha sido un desastre que ha sido esa reforma de la regionalización, donde actualmente tenemos no duplicidad, sino cuadruplicidad entre el gobierno nacional, el gobierno regional, provincial y municipal. Así es. Si nosotros tuviésemos que evaluar al Estado peruano, sin duda lo jalamos, ¿no? Lo jalamos porque no está cumpliendo con sus funciones. Es lo que Daron Acemoglu y Jim Robinson llaman un leviatán de papel. En la práctica, el Estado peruano existe, ¿no? En el papel hay un Estado. Pero lo cierto es que no existe un verdadero Estado. No hay Estado que resuelva los problemas de los ciudadanos, que permita desarrollar infraestructura, que permita acceso a servicios básicos. Y mientras más nos alejamos de la capital de las regiones, pues menos Estado encuentras. Y esa es la realidad. La descentralización fue un favor político que Toledo le paga a aquellos con los que se había alineado para poder llegar a la presidencia. Y la descentralización tenía una buena idea. La idea es poder acercar al gobierno, al ciudadano, gobiernos locales que en principio deberían conocer mejor cuáles son las necesidades de los ciudadanos que viven en su localidad, pero que en la práctica lo único que ha hecho ha sido descentralizar la corrupción. Porque hoy en día no tenemos gobierno local, regional o central donde no haya incidencia de corrupción. Y esto es lamentable porque lo único que logramos es que cada vez se confíe menos en el Estado peruano. Y esta debilidad del Estado peruano está totalmente fundamentada. Veía una encuesta de Ipsos de justo 28 de julio y solo el 4% de los peruanos siente que vamos en buen camino. Para el 96% la perspectiva es muy negativa, ¿no? Y esto nos afecta seriamente porque cuando tú tienes un Estado inexistente, que no funciona, Lento, que no brinda servicios a los ciudadanos, lo que termina sucediendo es que se debilita la democracia. Y hoy en el Perú, solo el 8% de los peruanos está satisfecho con la democracia que existe en el país. Y eso es gravísimo, porque además el 52% aprobaría un golpe de Estado militar o se sentiría muy cómodo con este en caso de corrupción insostenible. y la evidencia alrededor del mundo demuestra que menos mal es un gobierno en democracia y un gobierno autocrático o dictagolpes, lo único que traen es mayor atraso a la larga. Así es, porque además hay un tema que es bien importante y es la libertad. La democracia, ¿qué es lo que garantiza? La libertad de los ciudadanos. Cuando tú no tienes libertad, nada de lo demás tienes, porque lo que tiende a suceder es que este dictador o este autócrata se quiere quedar en el poder y para quedarse va limitando cada vez más las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y acá no importa si estamos hablando de una autocracia de derecha o de izquierda, es lo mismo, limita las libertades de los ciudadanos.
Y yendo al grano, ¿cuáles crees tú que serían las líneas maestras para emprender una reforma del Estado peruano? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es transparentar cuál es la realidad del Estado peruano, ¿no? Cuando nosotros revisamos las fuentes del Estado, el INEI, por ejemplo, y tú ves el acceso a agua, saneamiento, estas cifras no son del todo claras, porque te hablan de acceso a agua, ¿no? Y te dicen, creo que cerca del 90% de la población tiene acceso a agua, pero no te habla de agua potable, no te habla de agua a la vivienda, no te habla de agua adecuadamente clorada, ni de agua a las 24 horas del día. Y Entonces, mezclan agua con desagüe, porque puede tener un tanque un poco séptico. En buena cuenta, lo que tú dices es sabio. Es como el médico que para saber tu estado de salud te manda a hacer un análisis. Puede que esa persona esté con obesidad, puede que aparentemente está en una condición física más o menos buena, pero a lo mejor su colesterol se ha disparado. Y eso que tú estás mencionando me parece fundamental, porque sobre la base de ese diagnóstico vamos a ir a las causas del problema. así es. Si no sabemos cuál es el diagnóstico, ¿cómo lo podemos mejorar? Y entonces lo que ha ocurrido en el Perú es que vamos parchando, ¿no? Vamos poniendo curitas, entramos por un lado, arreglamos una cosita, pero como no entendemos cuál es la real dimensión del problema, no estamos resolviéndolo, y sino al contrario, estamos agrandando los problemas. Mira lo que hizo Dina Boluarte cuando recién entró. Creó esta Autoridad Nacional de Infraestructura. La Autoridad Nacional de Infraestructura tiene un año de creada. Y ya van a crear un superministerio de infraestructura. Un superministerio de infraestructura. Porque claramente esa autoridad no funcionó. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Tenemos varios temas. Primero, que los incentivos no son los adecuados para lograr la eficiencia del sector público. Son incentivos perversos. Son incentivos absolutamente perversos, y ahí podríamos entrar al análisis de cada uno de los sectores si quieres, pero en general lo que tenemos es mafias dentro de los ministerios que buscan capturar recursos y buscan no avanzar determinadas obras. Demoran las obras, demoran las aprobaciones. Además de eso, sí tenemos buenos funcionarios públicos y tenemos que reconocerlo, porque quien entra al Estado a servir no siempre va a recibir los sueldos adecuados, no va a recibir el reconocimiento adecuado, pero lo que sí tiene es una carga de trabajo altísima. Tiene a la Contraloría encima y que anda persiguiendo. Lado, y tienen que demostrar su inocencia. Que es una locura. En el Perú uno tiene que demostrar la inocencia y te lo dicen los fiscales. Claro. ¿No? Es una locura. Y los incentivos al fiscal es, como sea, conseguir corrupción. Y si no la hay, bueno, inventarla. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Chicho Briceño? Claro. ¿No? Y es uno de los temas que se habla muy poco, ¿no? Chicho, hay que aclarar, fue presidente de la CONFIEP, que de manera independiente canalizó recursos del sector privado a la campaña de... A una campaña que hizo la CONFIEP por la inversión privada. No, ni siquiera necesaria, ni siquiera un partido político. Ni siquiera un partido político, pero no solo eso, él ya no era presidente de la CONFIEP. Pero volviendo al tema, entonces, lo primero, un diagnóstico con la transparencia. Así es, un diagnóstico. Segundo, los incentivos perversos. Sí, y el otro tema que es bien importante es que los buenos funcionarios públicos están siendo perseguidos por el Poder Judicial. Elena Conterno tiene una columna en el diario Gestión donde ella habla de los procesos penales que tiene ella. Habla también de Alberto Pasco Font, que tiene procesos penales de cuando estaba en Proinversión. Y estamos hablando de funcionarios públicos de primer nivel. Entonces, lo que termina sucediendo es otra vez el incentivo perverso para que los buenos funcionarios públicos no entren al Estado a servir. Y acá ya has puesto otro punto, que es el ingresar probablemente a la carrera pública en función de la meritocracia. Absolutamente. Nosotros necesitamos fortalecer la meritocracia en el Perú, pero lo que ha venido haciendo el Congreso de la República es exactamente lo opuesto, ¿no? Y ni se diga el gobierno de Castillo. Y ni se diga el gobierno de Castillo, ¿no? Ha debilitado servir, ha destruido la reforma magisterial y esto es bien importante porque
nosotros tenemos que trabajar en valorar al funcionario público y en atraer a los mejores a la función pública. Pero ¿cómo logramos hacerlo si estamos destruyendo las instancias de meritocracia? ¿No? Y en el tema de educación para mí es fundamental, porque uno de los grandes problemas que tiene el Perú es la baja productividad del trabajador peruano. Y esto comienza desde que los niños están en las barrigas de sus mamás. Exacto. Porque madres que tienen anemia o que tienen desnutrición no van a tener hijos sanos. Estos niños que nacen y dentro de los 6 y 36 meses la incidencia de anemia en el Perú es altísima. Y están condenados de por vida porque su cerebro no va a poder rendir el resto de sus vidas. Así es, y eso creo que es bien importante explicarlo. Cuando tú tienes anemia o tienes desnutrición y tienes entre 6 y 36 meses, la corteza cerebral no se termina de formar. Es decir, no desarrollas habilidades cognitivas. No vas a entender lo que lees, no vas a poder resolver problemas matemáticos, y por lo tanto no vas a poder ser absorbido por el mercado laboral formal. Hoy en la era del conocimiento, donde el conocimiento es el que genera riqueza. Bueno, vamos a aterrizar, espero, en una propuesta que estábamos conversando, por ejemplo, para reducir los 19 ministerios a 11 ministerios. Y tú me preguntaste cómo los reducirías. Para empezar, el Ministerio de Capital Humano. ¿Qué pondría yo? Viceministerio de Niñez y Familia, para que desde el vientre materno el niño pueda desarrollar su cerebrito. Viceministerio de Salud, porque con buena salud va a poder rendir en una buena educación. De nada le sirve tener a excelentes profesores si ese niño, ese joven no tiene cerebro y no tiene buena salud. Cuarto, Ministerio de Empleo, porque hoy el Ministerio de Empleo es el generador de desempleo e informalidad, pero con buena educación esa persona podrá conseguir. Y todo lo que tiene que ver con apoyo social, un apoyo social para que pueda reinsertarse nuevamente al mercado laboral en caso de que surja algún inconveniente donde ha perdido el trabajo. De esa forma, Ministerio de Capital Humano, como yo coincido contigo, la mayor riqueza de cualquier organización pública o privada es su gente y hay que invertir en capital humano. Y otro tema, ya que lo has puesto, es el de infraestructura. Yo junto todos los ministerios de infraestructura. Mi malformación de arquitecto, urbanista, politólogo y economista me lleva a evitar esas peleas entre ministerios. Entonces, infraestructura, por ejemplo, junto con lo que es saneamiento, agua y desagüe, energía. Hoy en día, tú picas las calles para atender agua y desagüe, parchan y tienen que volver a picar para volver a atender electricidad, gas y, entre otras cosas, todo lo que es también la gestión territorial. Porque lo que es una responsabilidad esencial del Estado es la gestión del territorio. Hay cosas que el sector privado no debe hacer y que es responsabilidad del Estado. Es ordenar el crecimiento de las ciudades, ordenar las vías de comunicación. Hoy el caos que tenemos en el tránsito es porque el Estado no ha asumido una responsabilidad en el ordenamiento territorial. Entonces, yo junto todos esos viceministerios en el Ministerio de lo que sería infraestructura. Y tú has tocado otro tema interesantísimo en tus artículos, ¿no? La cuadruplicidad de funciones, o sea, cómo se tiran la pelota a la hora de asumir una responsabilidad. No, esto es tuyo, esto es tuyo. Y vemos un gobierno regional que se supone se preocupa de la educación y un ministerio que también se supone que hace. Y lo patético ha sido, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Donde a pesar, en el programa anterior conversamos con nuestro común amigo Roberto Chan y cómo a pesar de haber tenido una economía tan sólida desde el punto de vista macroeconómico, acabamos en el último lugar en el mundo en términos de respuesta al COVID. Disculpa, me emocioné. No, pero me encanta escuchar. Sí, gracias. Y a mí me encanta leerte. Ya saben, todos los lunes
compren El Comercio para leer a María Cecilia. Gracias. Ya. Mira, lo que has dicho del ordenamiento territorial es bien importante porque tu propuesta básicamente es lo que en el mundo de desarrollo se conoce como el one-stop shop, ¿no? Entonces, un ministerio que se encargue de proveer agua, saneamiento, electricidad, La pistas, ventanilla veredas, única, como la ventanilla llamaron. única, como se llama acá, ¿no? Porque lo cierto es que tenemos toda la infraestructura desordenada, con presupuestos enormes, con una corrupción enorme, y por otro lado no tenemos ciudadanos capacitados en temas de Estado. Los ciudadanos no saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y no saben qué esperar de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre hacer el paralelismo entre el Estado y una empresa privada. Si nosotros somos los ciudadanos, somos en realidad los accionistas de esta gran empresa privada que se llama el Perú, ¿no? Nuestros ministros es el directorio de la empresa privada. Claramente el presidente es el presidente del directorio. Y luego los gobiernos regionales pues son las distintas gerencias, ¿no? Pero necesitamos que los peruanos entiendan que los funcionarios públicos son nuestros empleados, que nosotros tenemos que exigirles rendición de cuentas, porque cuando tú tienes una empresa, si no, tú no te ocupas de lo que está sucediendo dentro de la empresa, pues cualquier cosa puede suceder. Y eso es lo que viene ocurriendo en el Perú. Para que exista política, ¿qué cosa es política? La palabra política viene de polis, que significa ciudad, ¿no es cierto? Y ciudadanía viene también de la palabra civitas, que también significa ciudad. Entonces, política y ciudadanía van de la mano. Para poder hacer política, tú necesitas ciudadanos. Y política no es solo militar en un partido político. Es lo que hacemos las personas que vivimos en una polis, en una ciudad. Pero en el Perú nos hemos desentendido de la política. Y lo que ha terminado ocurriendo es que le hemos dejado la política a los peores. Y eso es lo que hay hoy día. Entonces necesitamos a los ciudadanos de regreso en la política, entendiendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y qué es lo que debe hacer el Estado. ¿Cómo puede ser? Hay un estudio de Grade que es muy interesante. En los primeros 20 años del siglo XXI, las ciudades, las grandes ciudades del Perú crecieron, se expandieron en un 50%. Y el 90% de esa expansión urbana es a través de invasiones o de compras de terrenos a traficantes de tierras. Entonces te das cuenta cómo el Ministerio de Vivienda no funciona. Y ¿no? los gobiernos subnacionales también. Tampoco, porque generan un incentivo perverso. Cuando se crea COFOPRI en el año 95, se crea para reconocer que habían 40.000 millones de dólares invertidos en los cerros de la periferia de las ciudades en ladrillo y cemento. Y que no podíamos destruir esa inversión, teníamos que reconocerla, formalizarla y permitir que a través de esa formalización estas personas pudiesen generar capital de trabajo. Que es la base para superar la pobreza, porque si tienes tu título de propiedad, nadie te lo va a quitar. A partir de ese título se hace agua, desagüe, electrificación, internet. Es más, es una herramienta para superar la pobreza porque el día de mañana esa propiedad va a capitalizarse y puede ser hasta la garantía para tu jubilación. Y puede ser la garantía para abrir un negocio. Sin esperar nada de papá gobierno. Así es, porque vas e hipotecas al banco tu propiedad. Exacto. Y con eso tienes el capital semilla para un negocio. Exacto. ¿no? Pero ¿qué sucedió? Cuando viene la descentralización, COFOPRI tenía que titular hasta una fecha determinada. Y como esta fecha se fue ampliando y ampliando y ampliando, se generó un incentivo perverso. Con la descentralización se termina de destruir el sistema porque se entrega a los gobiernos subnacionales la facultad de titular. Y entonces los alcaldes, los gobernadores comienzan a ofrecer esto como tema de campaña, promesa de campaña. Luego de COFOPRI se graduaba y se creó el Fondo Mi Vivienda. Y el Fondo Mi Vivienda se crea para atender al segmento D y E. En el gobierno de Toledo se transforma y atiende al segmento C. Pero luego, años después, se crea Techo Propio.
La idea era establecer un fondo revolvente de dinero que permitiera financiar programas de vivienda para los segmentos más pobres de la población, de tal manera que no se tuviese que invadir más terrenos porque podías acceder a una vivienda de calidad, terrenos pequeños con una casa construida o un mini departamento, pero con todos los servicios y con título de propiedad. Cuando el segmento se mueve al C, otra vez abandonas al D y al E, que sigue invadiendo, ¿no? Luego se genera techo propio, pero techo propio ha tenido varios problemas. Sada Goray, que está muy vinculada a temas de corrupción, estuvo involucrada en techo propio, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes el Fondo Mi Vivienda. COFOPRI ya no debería titular, porque claramente estas son invasiones posteriores al inicio del Fondo Mi Vivienda. Ahí el Estado tiene que asumir su responsabilidad del ordenamiento territorial. Mira, hasta en el corto plazo nosotros podríamos reactivar la economía con este tipo de proyectos de vivienda y habilitación urbana de una manera incontenible para esos millones de peruanos que no tienen las condiciones adecuadas para vivir en una vivienda digna. Y lo que además va a mejorar también sus indicadores de salud, porque sabemos que la anemia y la desnutrición están directamente vinculados con la falta de acceso a agua potable y a saneamiento. Música para mis oídos. Algunos dicen la educación y solo la educación va a solucionar los problemas del Perú. No, no es tan simple, porque si tienes un hijo o un niño que está con una diarrea de los diablos, o está con fiebre, o come mal, o está enfermo, ¿qué va a poder aprovechar la educación? Si ese niño no estuvo adecuadamente alimentado desde el vientre materno, por más que le pongas al mejor profesor, no va a rendir. Este enfoque que tú tienes me parece extraordinario y coincidimos. Un enfoque multidisciplinar. Y para acabar tu pregunta, por ejemplo, ¿cómo yo ordeno los ministerios? Tengo otro ministerio de producción y comercio. ¿Por qué? Porque ahí junto a todos los ministerios de la producción, tú sabes muy bien y los televidentes seguramente han escuchado que el Ministerio de Energía y Minas es enemigo del Ministerio de Agricultura, enemigo del Ministerio de Ambiente, el de Producción enemigo del de Comercio Exterior. Juntemos a todos ellos para que en vez de hacer 240 trámites con esa ventanilla única, ese ministerio resuelva. Esto es lo que en gestión, tú sabes, se llama el Agile Management. Esto nos permitiría que el Estado funcione, porque hay gente que todavía cree que el Estado es el que genera la riqueza. No, el que genera la riqueza es el sector privado. Así es. Y algunos argumentan, oye, pero la minería es muy importante en el Perú, ¿cómo le vas a quitar un asiento en el gabinete? El problema no es asientos en el gabinete para que calienten burocracia, sino para que resuelvan los problemas que el sector público debe facilitarle al sector privado. Bueno, por eso ya conversaremos detenidamente cómo yo reduzco de 19 a 10 u 11 ministerios. Y que además hace algo que es bien importante, porque el aparato mientras más grande, más ineficiente, ¿no? Entonces, reducir ministerios, me ha gustado mucho esto que tú has hablado, porque además Rómulo Mucho tiene, ministro de Energía y Minas, tiene un programa que se llama Agrominas, porque la agricultura va de la mano de la minería. Desde la época precolombina. Así es. De hecho, hoy en día, en las comunidades campesinas, los comuneros son por ratos, por temporadas, agricultores, ganaderos y por otros ratos mineros, ¿no? Entonces, es parte de nuestra tradición. Pero cuando hemos creado el Estado, no hemos entendido que esto es parte de la tradición y en lugar de facilitar que el sector privado haga lo que sabe hacer, que es generar riqueza, le ponemos trabas en todo el camino y se lo impedimos. Y esto es bien importante y me ha gustado mucho lo que has dicho, porque el único generador de riqueza en un país es el sector privado. El Estado no genera riqueza. Y para muestra podemos ver a Petroperú, podemos ver a Sedapal, a Corpac y al resto de las EPS, ¿no es cierto? El único que genera riqueza es el sector privado. ¿Qué cosas son CPS?
EPS, las empresas Empresas prestadoras de de servicios. servicios, que son las que brindan las SEDAPAL locales, ¿no? Ujú. De las distintas regiones Ujú. del país. Hay cerca de 48 empresas prestadoras de... Y un tema de lucha es no privatizar. Dios mío. Que es una locura, pero esto nos los hemos buscado solos, Ujú. porque en el Perú los empresarios siempre han navegado por debajo del radar y no les gusta levantar la voz y no les gusta enfrentarse a cuál es la realidad. Y mira tú que la agenda nos los pone la izquierda y nosotros reaccionamos a la agenda que pone la izquierda en lugar de marcar nuestra propia agenda. ¿Por qué no vamos a hablar de privatización si lo que permitió al Perú crecer como creció y reducir la pobreza como lo logramos ha sido precisamente la privatización? Claramente apoyados en el boom de los commodities que comienzan en la primera década Y del la siglo evidencia XXI, empírica alrededor del mundo y la evidencia de la historia nos demuestra que cuanto más iniciativa privada, más crecimiento, más prosperidad. En buena cuenta, tanto Estado como sea estrictamente necesario y tanta iniciativa privada como sea posible. Así es, porque además al final, y esto es algo que poca gente entiende, la empresa privada, cuando creas una empresa privada, o una empresa en realidad, cuando identificas una necesidad en el mercado para brindar servicios y bienes determinados. Y como creemos en el libre mercado, lo que ocurre es que son los consumidores los que van a decidir si la empresa se mantiene en el tiempo o deja de existir. Lo que Schumpeter llama la destrucción creativa, ¿no es cierto? Que en el último informe del Banco Mundial es el tema que ha vuelto en la agenda luego de 50 años. Así es. ¿Y regresa por qué? Porque nosotros tenemos que crear empresas que sean eficientes y que sean productivas. Una empresa que no crea bienes o servicios de buena calidad y que son los que necesita el mercado, tiene que dejar de existir. Y esa es la diferencia entre el sector privado y el sector público. Petroperú no debería existir. Pero no ¿quién debe tendrá existir. los pantalones para poder decir, ¿sabes qué? Suficiente. Y lo mismo ocurre con Corpac. Dios mío, hasta las vidas de los peruanos y los extranjeros peligran cuando toman un avión y tienen que aterrizar en Corpac. Así es. Entonces, estos temas no los ponemos en discusión y tenemos que hablar de la privatización. Nosotros desde Capitalismo Consciente siempre decimos que hay que comprarnos pleitos. Y tú eres la experta porque no tienes pelos en la lengua. Adiós, gracias. Es que creo que es importante poner los temas en discusión porque finalmente este es el único país que tenemos, Pedro. No tenemos otro, ¿no? Yo he vivido muchos años, 15 años fuera del Perú. Wow. Y uno puede tener una buena vida fuera del Perú, puedes trabajar, un país desarrollado, hay predictibilidad, nadie te roba la cartera, nadie te asalta. Los servicios de educación pública y salud pública son muy buenos, pero no es tu país, no es tu patria, ¿no? Y entonces uno tiene que regresar y construir país, porque al final uno se puede ir a estudiar, puedes ir a trabajar un tiempo, pero ¿cómo vas a hacer que tus hijos crezcan en un país que no es el suyo? Siempre termina siendo un expatriado, ¿no? Y no sé, yo siempre creo que tenemos que regresar y tenemos que construir el país, porque es el país que hemos heredado y es el único que chócatela, ¿no? Porque yo estoy en una situación parecida, viví 20 años fuera del Perú y estoy acá en el Perú y queremos entrar a la cancha política, porque si no entramos a la cancha es como en el fútbol, no vamos a ganar los campeonatos de fútbol teniendo a los mejores analistas, al mejor entrenador. Necesitamos futbolistas que ganen los partidos. Y por eso es tan importante entrar a la cancha. Necesitamos políticos, necesitamos buenos políticos, porque lo que tenemos hoy día en el Congreso es una vergüenza. Y tenemos que decirlo tal cual, con las honrosas excepciones que existen, y eso también hay que señalarlo, pero la gran mayoría de congresistas no está respondiendo a los intereses de los ciudadanos, no está buscando construir un país, está buscando defender intereses personales, enriquecerse indebidamente, ¿no? Entonces necesitamos mejores políticos, necesitamos buenos funcionarios públicos y en el Perú tenemos mucha gente que está muy bien preparada y que debería estar contribuyendo desde el sector público, pero que no lo hace porque la Contraloría terminaría
persiguiéndolos, o el Poder Judicial. De hecho, hay muchos que conozco que están en estos procesos. O la normatividad. La Y normatividad te impide, ese aparato legal frena cualquier... Yo te cuento una anécdota que ilustra. Yo trabajé en CEPLAN, luego de venir al Perú, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y queríamos organizamos una conferencia internacional con expertos mundiales. El experto número 1 en temas de gestión pública por resultados, mi amigo Prayapati Trivedi. Fue imposible comprarle un boleto en business class. Iba a dar la conferencia gratis, pero como iba a viajar 30 horas, me dijo, lo único que te pido es un boleto business class. La normatividad en el Perú te impide comprar un boleto business class. O sea, esto para darte todo el conjunto de normas que impide que el funcionario público actúe con sentido común, porque es tan aparatosamente apabullante para el funcionario público que estar simplemente, mejor no actúo. Y ahí creo que es importante explicarle a los televidentes cuál es la diferencia entre operar en el sector público y en el sector privado. En el sector privado tú puedes hacer todo aquello que no esté prohibido, ¿no es cierto? En el sector público tú solamente puedes hacer aquello que te está permitido. O sea, te tienes que resignar a un margen de actuación. No puedes innovar, no puedes ser creativo. Las normas no te lo permiten, ¿no? Entonces, sino proceso administrativo. Y judicial también. Ah, claro. ¿No? Entonces, eso es una de las grandes trabas para hacer que este Estado funcione. Además de la incapacidad de los gobiernos. Pero vamos un poquito a hablar de los gobiernos subnacionales. Cuando hablamos de gobiernos subnacionales, hablamos de gobernador regional, de municipalidades provinciales y de municipalidades distritales. Es todo lo que engloba a los gobiernos subnacionales. Y aquí lo que tenemos es una falta de capacidad brutal, porque otra vez la descentralización descentralizó funciones y presupuesto, pero no capacitó a los funcionarios locales. Y entonces yo estuve revisando la data y el 30 de junio, es decir, el primer semestre del año, hay 3 gobiernos regionales que solo han ejecutado el 13% de su presupuesto de salud. Imagínate lo que es eso. 13%. Y para no hablar de la calidad de la ejecución, o sea, simplemente gastar. Simplemente, y es ínfimo. Así es, y es ínfimo. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros hoy en día, los establecimientos de salud de primer nivel, es decir, las postas médicas y los centros médicos, tienen una capacidad instalada inadecuada, el 97%. Es decir, cuando tú vas a atenderte a una posta médica o un centro de salud, no tienen los instrumentos necesarios y solo 1 de cada 2 tiene un médico. Entonces, ¿quién está atendiendo a los peruanos? Enfermeras y técnicos. O el boticario. O el boticario, cuando lo que necesitas es un médico. Y creo que todos recordamos cómo fallece Nano Guerra García, el congresista, porque está en Arequipa, en la zona del Valle de Tambo. Y sufre un infarto. Y cuando llegan a la posta médica estaba cerrada, ¿no? Ese es un ejemplo de un peruano que era famoso y conocido que fallece por falta de atención médica oportuna. Y ándate al María Auxiliadora del Cono Sur, Dios mío. ¿Te imaginas los millones de peruanos que y se para mueren no por hablar falta de las comunidades en Pampamarca, en el interior del país, donde no existe absolutamente un contacto con una asistencia médica? No, y además hemos destruido todos los procesos de vacunación, ¿no? Y entonces, ¿qué calidad de salud le estamos dando a los peruanos? Y lo que es peor, Pedro, no es por falta de dinero. El Perú es un país de ingreso medio alto. Así es como nos califica el Fondo Monetario Internacional. Y esta calificación responde al PBI nacional. PBI entre número de habitantes, ¿no es cierto? País de ingreso medio. Y entonces, no necesariamente gastar más implica mejores servicios. Y yo soy un fanático de los tigres asiáticos. Viví 2 años como jefe de misión en Taiwán y me he atendido en sistemas de salud en Europa, en Estados Unidos,
y mi experiencia me ha demostrado que el mejor sistema de salud del mundo es en Taiwán. ¿Y cuánto gastan? Alrededor del 5% del PBI. Los pobres americanos, con sus incentivos perversos, están gastando más del 18% del PBI. Y en Taiwán te bajan tu historia clínica desde el celular, desde cualquier consultorio público o privado. Utilizan la tecnología. Mira, en el COVID, ellos tuvieron el impacto ínfimo en términos de afectación. Mientras nosotros estábamos sobre los 200.000 muertos, ellos estaban en 17. Imagínate. Y han acabado en, perdón, 7. Yo pensé que eran 7.000, no. Y acabaron en 17.000. ¿Qué utilizan? La tecnología, primero, Big Data, analítica. Cruzan la información médica con la información migratoria. Taiwán es el país que tiene más flujos comerciales con Wuhan, el foco del COVID. Previnieron todo eso. Para resumir la historia, cruzando la información médica con el recorrido migratorio, señor, véngase a hacer la prueba. No la prueba falsa, sino la prueba verídica. Usted tiene que quedarse en su casa. Le llevaban la lonchera a su casa a la persona. Imagina. Eso es. Ahora, uno dice, bueno, es que es Taiwán. No. En buena cuenta hay que aprender en pellejo ajeno, porque estos sistemas también se pueden adaptar al caso del Perú. Y te podemos hablar de Taiwán, Corea, Singapur, Hong Kong, países que hace 50 años, como tú bien has dicho, tenían un ingreso per cápita inferior al del Perú. Entonces, podemos descubrir también lecciones en lo que otros países han aprendido. Y es lo que se llama en políticas públicas política basada en evidencia. Nosotros no tenemos que inventar la pólvora. Exacto. Tenemos que investigar cómo se han resuelto problemas similares en países similares y traer eso y aplicarlo en nuestro país, ajustarlo a cuál es la necesidad de nuestro país. Pero mira lo que sucedió. Nosotros, en lugar de traer medicina y en lugar de ver cómo lográbamos que las personas se quedaran en su casa y fueran correctamente atendidas durante el COVID-19, los hicimos salir al Banco de la Nación a recibir dinero, considerando que el 75% de la población se desarrollaba en la informalidad, es decir, que vive al día. Cuando tú no sales, cuando tú trabajas en la informalidad y ese día no sales, ese día no ganas, no comes, ¿no es cierto? De hecho, en sectores populares se deja algo que se llama el diario. Cuando el papá o la mamá salen a trabajar, dejan en la casa el diario, ¿no? Que es lo que se va a gastar ese día para comer, ¿no? Porque las compras se hacen día a día, porque no tienen refrigeradora. De hecho, solo el 20%, esto es data del 2019, solo el 20% de los hogares en pobreza tenía una refrigeradora. Entonces, ¿cómo los encerramos 2 semanas en sus casas sin comida? O sea, estamos debilitándolos aún más para que puedan enfermarse. No tenían agua y saneamiento y la propaganda era lávese las manos. ¿Con qué agua? ¿Con qué agua me voy a lavar las manos si vivo en un terral? Era en el trabajo donde se bañaban o se lavaban. Así es. Y los niños comían en el colegio. Exacto. Y los mantuvimos 2 años fuera del colegio. Para no hablar del drama de lo que ha quedado en la educación peruana. Y mira, el drama de la educación. Hoy día solo el 12% de los chicos de segundo de secundaria entienden lo que lee. Y solo 19 de cada 100, perdón, 12% puede resolver problemas matemáticos y solo 19 de cada 100 entienden lo que lee. En regiones como Loreto, solo el 2% puede resolver problemas matemáticos. Y entonces, ¿cómo queremos construir país si no estamos construyendo a nuestros ciudadanos? ¿No? Pero lo que es peor aún, el responsable de todo esto, Martín Vizcarra, está haciendo campaña para postular a la presidencia en el 2026, ¿no? Pese a que tiene una inhabilitación. Pero ¿cómo le exigimos a esta gente rendir cuentas? Si cada vez que este señor sale a la calle, la gente va a darle la mano o a pedirle firmas, porque los peruanos no saben qué es lo que realmente sucede en el Estado. Y no saben cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. 4 veces la matanza de Sendero le debemos o nos debe Vizcarra. Así es, ¿no? Y sin contar
el impacto económico que tuvimos. Uf. Nosotros publicamos este libro que editó Roberto Chan, donde, que es Economía Peruana, Milagro o Ficción, ¿no? Que es Roberto ha hecho un gran trabajo de recolectar muchos artículos que se escribieron en un blog que se llama Foco Económico, ¿no? Donde se habla de economía y de políticas públicas. Y ahí, en este libro, precisamente lo que Roberto nos decía era: el Perú estaba en las mejores condiciones de cualquier país de Latinoamérica para enfrentar el COVID-19. Y fuimos el país con los peores resultados del mundo, no de Latinoamérica. Yendo a la solución, este programa busca no solamente autoflagelarnos, sino buscar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Tú has tocado un tema interesantísimo, que es el de la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Uno de esos problemas es la carencia de cuadros técnicos que acompañen a la autoridad política. Y tú ya has mencionado un tema muy interesante, que es decisión política, porque la reforma del Estado no puede emprenderse si es que no hay políticos que tomen la decisión y se compren el pleito. Yendo un poco más allá, entre otras cosas, con un grupo de expertos hemos planteado 5 macroregiones transversales, porque eso de tener 25 gobiernos regionales es una locura, sin ningún criterio geopolítico, económico. Y entre otras cosas, 5 macroregiones transversales y una región metropolitana nos permitirían tener costa, sierra, selva y mar. ¿Y por qué el mar? Porque el mar es el vehículo que nos conecta con el mundo. Se habla ahora de estructurar cadenas de valor para que nosotros podamos proyectarnos no solamente a 33 millones de peruanos, sino a 1.400 millones de chinos, 1.400 millones de indios, 420 millones de europeos, 360 millones. Entonces, el vehículo para canalizar todas estas cadenas de valor debería ser el mar. Pero lo que se plantea también es que en estos gobiernos de macroregiones, que es hoy lo que de alguna manera se ha conformado con las mancomunidades de regiones, estén los equipos técnicos que brinden el apoyo a la autoridad política. Porque hoy en día un alcalde de Chumbivilcas quiere hacer una carretera, un colegio, un centro de salud. ¿De dónde saca a los técnicos? En cambio, si nosotros tenemos ese equipo técnico a nivel de macroregión, los arquitectos, los ingenieros, los expertos le arman un expediente técnico de una manera, en primer lugar, muy bien hecho. En segundo lugar, lo podrían acompañar en todo el proceso, desde la elaboración del expediente hasta la entrega llave en mano. Eso fue algo de lo que hizo Fujimori con su llamado núcleo ejecutor, porque él hacía un seguimiento de la obra desde el inicio hasta el final con ese apoyo técnico. Claro que en una estructura súper centralizada, pero si se busca delegar esas responsabilidades a las regiones, esta es una alternativa que creo yo podría cumplir doble fin. Uno, reestructurar el ordenamiento territorial y con una estructura matricial hacer que esa autoridad política cuente con el apoyo técnico. Para no hablar en temas muy complicados, una estructura matricial, tú sabes cómo funciona una universidad. En una universidad hay doble reporte. Uno al de la facultad, y hay departamentos académicos. El de la facultad de Derecho dice, necesito un profesor de economía, un profesor de matemáticas, un profesor de Derecho. Entonces, de esa forma, la autoridad política tendría ese apoyo técnico que tanta falta le hace. Y en el camino vamos logrando capacidades, ¿no? Que es súper importante. A mí me parece muy importante porque además uno de los problemas que tenemos es que tenemos montones de microgobiernos locales, muy chiquititos, son 1.600 y tantos, no recuerdo ahorita el número exacto, 1.694 si no me equivoco. Y, gobiernos locales, 1.800, más de 1.800. 1.800, ya. ¿Y qué es lo que sucede? Que no tienes capacidad de gestión, pero además estás duplicando presupuestos, por ejemplo, el recojo de basura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá?
San Isidro, Miraflores, Magdalena, Jesús María, debería ser un solo distrito. ¿Por qué tenemos tantos microdistritos cuando sería mucho más eficiente tener el recojo de basura, la administración de los servicios, parques y jardines? Hasta el tema de seguridad. Etcétera. Cruza declaración de emergencia en San Juan del Lurigancho. Bueno, nos iremos pues al distrito vecino. El tema de seguridad no puede manejarse por distrito, tiene que manejarse a nivel metropolitano. Así es. Y entonces es muy importante reconocer además que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, el Estado peruano es unitario. ¿Eso qué significa? Que el Estado es uno solo. Y hoy en día lo que sucede es que los ministros, para justificar la incapacidad del Estado, te dicen, bueno, eso no es responsabilidad del ministerio, es responsabilidad del gobierno regional o del gobierno de la municipalidad provincial. Y eso no es correcto. El Estado, el gobierno central, tiene que asumir la responsabilidad y la tutela de los gobiernos subnacionales. Porque al ciudadano no le podemos decir, piña, pues, ¿no? Claro. Vives en un distrito donde tus alcaldes no tienen capacidades. No podemos hacerlo de esta manera. Y por eso es que todo aquello que lleve a mejorar, a hacer más eficiente el Estado, son temas que tenemos que discutir y que tenemos que debatir. Y no nos tiene que dar miedo. Seguramente cuando tú hagas una propuesta como esto, se va a generar una chilla, porque en este país todo se genera. En buena hora para perfeccionarla. Así es. Porque además es como cuando hablamos de privatización. ¿Por qué no hablamos de privatizar Petroperú? Porque nos dan miedo los funcionarios públicos, los políticos de izquierda, pero tenemos que hablar de estos temas porque si no lo hacemos no vamos a mejorar la eficiencia del sector público y vamos a terminar peor de lo que estamos hoy día, con ciudadanos cada vez más desatendidos, porque además la población aumenta y la expectativa de vida es cada vez mayor. Entonces lo que termina ocurriendo es que tienes menos gente con acceso a servicios de agua y saneamiento, por más que siga habiendo inversión, porque la población está creciendo. Claro. ¿No? Entonces no podemos tener poblaciones desatendidas. Tenemos que sentarnos y hablar claramente de cuál es la necesidad que tenemos en el Perú. Tenemos que ayudar a los ciudadanos a capacitarse. Tenemos que permitirles acceder a información. Y eso debe llegar al Estado, porque en vez de estar gastando horas en una cola del Banco de la Nación, todos esos procesos los podemos optimizar con la informática, con la transformación digital, empezando con la inteligencia artificial, que hoy cumple un papel fundamental, por ejemplo, en el rol proactivo de la Contraloría. Porque, por ejemplo, en países como el mismo Colombia, para no ir muy lejos, la inteligencia artificial ya permite hacer un seguimiento de aquellas actividades al margen de la ley que están a punto de hacerse o concretarse. Entonces, todos los recursos de la tecnología pueden definitivamente hacer que el aparato estatal, no solamente en el gobierno nacional, sino en los gobiernos subnacionales, pueda realmente optimizar y estar presente y sobre todo con mayor rapidez. Y además no necesitamos que la innovación la haga el Estado. Yape y Plin lo creó la empresa privada, Así es. Y mira el impacto que está teniendo en bancarizar a las personas. Otro ejemplo que te quiero poner. Tú sabes que hasta hace poco hubo un tema con los tickets de entrada a Machu Picchu, ¿no? Se había buscado al sector privado para que a través de una plataforma que ya existe y que ya vende tickets para distintas actividades culturales, etcétera, se vendieran los tickets. ¿Pero qué sucedió? El pueblo de Aguascalientes se levantó. ¿Y por qué se levanta? Porque son una mafia. Y porque tenían una mafia de venta de tickets y se quedaban con el dinero. Desaparecía el dinero. ¿Qué hizo el gobierno? En lugar de decir, voy a seguir con la decisión de que sea esta plataforma quien venda los tickets, claudicó. Entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Tenemos un Estado absolutamente débil, ineficiente y gigantesco, que nos cuesta millones de soles a los peruanos. Y entonces, por eso, otra vez, la importancia de poner en discusión cómo mejorar el Estado peruano. Los peruanos tenemos que entender que lo que sucede en el Estado nos afecta en nuestro día a día.
lo que hacen los congresistas nos afecta en nuestro día a día. Aunque nosotros no utilicemos transporte público, sí tiene un impacto en nuestras vidas, porque ya nos llenaron la Javier Prado nuevamente de combis y de taxis colectivos. Entonces el tráfico va Que a hasta ser mayor, asaltan. ¿no? Entonces el tráfico va a ser mayor. Eso tiene un impacto en nuestra vida privada, aunque tú tengas tu propio carro y no tomes un taxi o no vayas en una combi. ¿Qué pasa con el metropolitano? No se ha renovado la flota de buses, ni siquiera se ha firmado el contrato de concesión. Y ya estos buses tienen más del plazo establecido y hay que renovarlos. ¿Cómo se va a renovar? ¿Qué pasa con la línea 2 del Metro de Lima? Hay un problema con la Municipalidad de Lima que no permite la estación central, ¿no? Y entonces tenemos problemas por todos lados y están frenando el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestras empresas y están impactando en nuestra vida como ciudadanos. Es por eso que es tan importante que aquella persona que dice no, yo no me meto en política, no, a mí no me gusta la política, entienda que se tiene que meter en política, ¿no? Que tiene que informarse, que tiene que levantar la voz y que tiene que hacerle un seguimiento a sus autoridades. Cuando yo voto por un congresista, créeme que me ocupo de conseguir su correo y su celular. Y le hago seguimiento a cada una de sus propuestas. Pobres. Y los pobres, y es más, los congresistas por los que voté, que en este caso son mis amigos, reciben mensajes míos cada vez que apoyan algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y les hago saber que yo Pero no voto dales por también ellos un para poco de eso. aliento cuando hacen cosas Y cuando buenas. hacen cosas buenas, también los felicito. Ya. No solo eso, cuando hacen cosas buenas, de hecho, los menciono y he escrito columnas donde menciono a aquellos que hacen cosas buenas. Y como te decía, tenemos que resaltar a los buenos funcionarios públicos también. Es sumamente importante lograr entender que sin ciudadanos capacitados e informados e involucrados, no vamos a poder construir un mejor Estado. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad y debatamos, hablemos de ideas, cómo innovamos, cómo mejoramos el acceso a servicios, la educación, la salud. Cuando el Congreso decide la contratación inmediata de estos maestros que han sido contratados, el ingreso, a la carrera pública magisterial, tenemos que levantar la voz, aunque nuestros hijos no vayan a colegios públicos, porque estamos minando el futuro del país con una educación que no es buena para la gran mayoría de peruanos. Escucharte ha sido música para mis oídos y yo creo que debe ser un tema que tiene que entrar en la agenda política, la reforma del Estado. Lamentablemente, la coyuntura política nos lleva a hablar de otros temas que distraen la atención, pero gente como tú está contribuyendo decididamente a que esos temas realmente importantes y urgentes se discutan y se busque una salida al final del túnel, porque nuestros políticos lamentablemente llegan al poder, algunos sin tener idea de qué hay que hacer. Otros dicen qué es lo que hay que hacer, pero la diferencia está en cómo lo vas a hacer, con qué programas, con qué equipos, con qué cronograma, incluso con qué indicadores de impacto y gestión. Saber que tenemos una María Cecilia en la columna del comercio es un aliciente para seguir soñando en el Perú. Tus palabras finales, María Cecilia. Muchas gracias, Pedro. Muy contenta de haber estado conversando acá contigo. Y otra vez, la importancia de los ciudadanos de involucrarnos. Los políticos tienen un incentivo perverso. No tienen los incentivos adecuados porque ellos solo van a estar en el poder entre 4 y 5 años. Y como no había reelección, pues van a entrar a hacer lo que tengan que hacer e irse. Mientras que los ciudadanos y los empresarios sí tenemos los incentivos adecuados, porque cuando invertimos en un país, cuando vivimos en un país, lo hacemos para siempre. No invertimos en una empresa para que dure 4 o 5 años. Y cuando somos ciudadanos, es el único país que tenemos. Entonces, somos los llamados a involucrarnos, a levantar la voz y a ser conscientes que tenemos un país que construir, porque es lo que le debemos dejar a nuestros hijos. Así sea. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Gracias, María Cecilia. Gracias a ti, Pedro.